Bloque 1. Introducción y contexto del autor. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un libro muy especial, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra austriaco Viktor Frankl. No es solo un libro, es un testimonio de vida, una reflexión profunda sobre cómo encontrarle sentido a la existencia, incluso en las circunstancias más terribles. Frankl fue prisionero en varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluido Auschwitz. Allí perdió a sus padres, a su hermano y a su esposa. En medio de ese horror, surgió una de las obras más importantes del pensamiento humano del siglo XX. Este libro tiene dos partes principales. 1. La primera, donde Frankl narra sus experiencias en los campos de concentración. 2. La segunda, donde explica su teoría psicológica, llamada logoterapia, que significa sanación a través del sentido. Y eso es lo que lo hace tan valioso, no es solo la historia de lo que vivió, sino cómo lo entendió, cómo lo transformó en una enseñanza para todos nosotros. Bloque 2. La vida en el campo de concentración y el sufrimiento humano. Frankl nos lleva al corazón del campo de concentración, pero no con la intención de causar horror, sino para que entendamos cómo funciona la mente humana en los momentos más difíciles. Nos cuenta cómo, desde que llegaban, los prisioneros eran despojados de todo, ropa, nombre, identidad. Pero lo más impactante era cómo eso afectaba su espíritu. Muchos perdían la voluntad de vivir. Otros, en cambio, encontraban dentro de sí una razón para seguir adelante. Frankl se dio cuenta de algo esencial. No siempre podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo responder a ello. Él decía que, aunque los nazis podían quitarles todo, no podían arrebatarles su libertad interior, la libertad de decidir qué actitud tomar ante el sufrimiento. En esas condiciones extremas, Frankl observó que quienes encontraban un sentido, una razón para vivir, como la esperanza de ver a un ser querido, terminar una obra, dar testimonio, tenían más fuerza para resistir. Y aquí viene una frase clave del libro: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esta idea no es solo para tiempos de guerra, sino para la vida cotidiana. Cuando uno tiene un propósito claro, los desafíos se vuelven soportables, incluso significativos. Bloque 3. La libertad interior y el poder de la actitud. Ahora vamos a hablar de algo que Viktor Frankl consideraba fundamental: la libertad interior. Él decía que incluso en un campo de concentración, donde te quitan todo, tu ropa, tu comida, tus seres queridos, tu nombre, todavía queda una cosa que nadie puede arrebatarte: tu actitud frente a lo que estás viviendo. Frankl observó que algunos prisioneros, a pesar del hambre y el sufrimiento, compartían su pan con otros, consolaban a los desesperados o simplemente mantenían la dignidad en medio de la humillación. Esas personas demostraban que, aunque todo a su alrededor era inhumano, podían seguir siendo humanos. Esta idea es profundamente poderosa. No siempre podemos cambiar lo que nos ocurre, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Esa es nuestra verdadera libertad. Frankl la llama la última de las libertades humanas. Él lo vivió en carne propia. Mientras estaba preso, sufría como todos los demás, pero decidió observar, aprender y encontrar sentido en lo que vivía. En lugar de rendirse, eligió mantener su pensamiento en las personas que amaba, en su trabajo como médico, en el libro que algún día escribiría. Y eso le dio fuerza para continuar. Hay una imagen muy hermosa que él describe: cuando un prisionero lograba ver un amanecer o una montaña cubierta de nieve, por un momento su alma se elevaba por encima del sufrimiento. El ser humano tiene la capacidad de encontrar belleza y sentido incluso en el infierno. Y eso, según Frankl, marca la diferencia entre rendirse y resistir. Él no romantiza el dolor. No dice que sufrir sea bueno. Lo que dice es que, cuando el sufrimiento es inevitable, entonces puede tener un sentido, si uno lo enfrenta con la actitud adecuada. Esto también aplica a nuestra vida diaria. No necesitamos estar en un campo de concentración para experimentar dolor. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, un fracaso, todos son momentos difíciles. Pero Frankl nos enseña que en esos momentos podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Para quién o para qué vale la pena seguir adelante? Esa búsqueda de sentido es lo que puede transformar el dolor en una experiencia humana profunda. Y aquí viene otra frase central del libro: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esa es, tal vez, la lección más poderosa de Frankl: no somos esclavos de las circunstancias. Siempre podemos elegir. Bloque 4. ¿Qué es la logoterapia? El sentido como medicina. Hasta ahora hemos hablado de las experiencias de Viktor Frankl en los campos de concentración y de la libertad interior que cada persona conserva, incluso en medio del sufrimiento. Ahora vamos a ver cómo todo eso se convirtió en una propuesta terapéutica, la logoterapia. La palabra logoterapia viene del griego logos, que significa sentido o significado, y terapia, que significa curación. Es decir, la logoterapia busca curar a través del sentido. Frankl observó que muchas personas no estaban enfermas en el cuerpo, sino vacías por dentro, sin saber para qué vivían. A ese vacío lo llamó vacío existencial, y decía que era una de las causas más comunes del sufrimiento moderno. Gente con todo lo material, pero sin rumbo, sin propósito. Y su propuesta era clara: el ser humano no está motivado principalmente por el placer o por el poder, sino por el deseo profundo de encontrar sentido a su vida. Entonces, ¿qué hace un logoterapeuta? No da respuestas. No impone un sentido. Ayuda a la persona a descubrir su propio sentido, ese propósito único y personal que hace que la vida valga la pena. Frankl decía que el sentido de la vida no es algo general, como una fórmula mágica que funcione para todos. Más bien, cada momento de la vida nos plantea una pregunta, y nosotros debemos responderla con nuestras acciones, decisiones y actitudes. Y aquí es donde la logoterapia ofrece 3 caminos posibles para encontrar ese sentido. 1. A través del trabajo o la creación. Hacer algo que amamos, crear, construir, dejar una huella. Por ejemplo, un artista, un maestro, un carpintero, una madre que cría con amor. Todos pueden encontrar sentido en lo que hacen. 2. A través del amor. El amor nos permite ver al otro en su esencia. Para Frank, el amor era la única forma de conocer profundamente a una persona. Amar nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. 3. A través del sufrimiento. Cuando el dolor es inevitable, podemos elegir cómo enfrentarlo. Esta es una idea poderosa. Si no podemos cambiar una situación, podemos cambiar nuestra actitud frente a ella, y eso transforma el dolor en crecimiento. Frank también advertía sobre los riesgos de no encontrar sentido. Decía que muchas personas caen en la depresión, en la adicción o incluso en la violencia, porque están tratando de llenar ese vacío con cosas superficiales. Por eso, su mensaje es urgente: la vida siempre tiene sentido, incluso cuando parece absurda, incluso en medio del sufrimiento. Pero depende de cada uno descubrirlo. Para terminar este bloque, una frase clave que resume la esencia de la logoterapia: no preguntes cuál es el sentido de la vida. La vida te está preguntando a ti. Bloque 5. Conclusión: el poder del sentido en la vida. Llegamos al final de este recorrido por El hombre en busca de sentido, un libro breve, pero profundo, que nos deja muchas enseñanzas que siguen siendo vigentes hoy. Viktor Frankl no escribió solo para contar su sufrimiento. Su propósito era compartir una verdad poderosa: que el ser humano puede enfrentar cualquier dificultad, por más dura que sea, si tiene una razón para hacerlo. A lo largo de su testimonio, nos mostró que incluso en los campos de concentración, donde todo parecía perdido, algunos hombres y mujeres lograron conservar su dignidad, su esperanza y su capacidad de amar. ¿Cómo? Porque tenían un sentido, algo por lo que vivir. Esa es la gran idea del libro: la vida siempre tiene sentido. Incluso cuando parece no tenerlo. Incluso en el dolor. Y ese sentido no es algo que se encuentra una vez y ya está, sino algo que se busca y se redescubre cada día, en cada etapa de la vida, en cada decisión. Frankl decía que la vida es como si nos hiciera una pregunta diferente en cada momento, y nosotros tenemos que responder, no con palabras, sino con nuestras acciones y actitudes. Puede que hoy el mundo no esté en guerra como entonces, pero enfrentamos otro tipo de crisis: ansiedad, vacío, pérdida de sentido. Por eso, el mensaje de Frankl sigue siendo tan importante. Nos recuerda que no estamos condenados por las circunstancias. Siempre podemos elegir cómo responder. El sufrimiento, si no lo podemos evitar,
puede convertirse en fuente de crecimiento, y también nos anima a mirar hacia afuera de nosotros mismos. A veces, el sentido está en ayudar a otros, en amar, en dejar un legado, en hacer bien nuestro trabajo, en ser fieles a nuestros valores. Una frase final del libro resume todo su mensaje con una claridad impresionante. Frankl dice, el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino más bien reconocer que es él a quien la vida le pregunta. En cada momento, la vida le pide una respuesta. Así que, querido oyente, si alguna vez sientes que todo está oscuro, si atraviesas una etapa difícil, recuerda esto, tu vida sigue teniendo sentido. Y nadie más que tú puede darle esa respuesta. Tal vez no podamos evitar el dolor o los cambios que llegan sin avisar. Pero sí podemos, como decía Frankl, ser más grandes que el sufrimiento. Podemos elegir seguir adelante con propósito, con fe, con amor. Y eso es, en definitiva, lo que nos hace humanos.